En este vídeo te voy a enseñar todos los requisitos para que puedas desplazarte entre España y Francia sin tener ningún tipo de problema. Y si te quedas hasta el final, te voy a enseñar cómo hacerte la PCR gratuita, tengas Carte Vital o no. Hace ya más de un año que empezó la puñetera pandemia y últimamente la gente está perdiendo un pelín la paciencia. Hola, soy Sergio García y voy a resolver todas las preguntas que se están haciendo en este momento. Y digo bien en este momento porque esto es un tema que evoluciona día tras día. Y lo que yo diga en este vídeo puede estar desactualizado en muy poco tiempo y seguramente lo estará. Toma, vaya descarga de responsabilidad que me acabo de marcar ahí. Vale, pregunta número 1. ¿Puedo viajar en España en avión? Pues claro que puede, y sin motivo de peso, aunque últimamente el tomarse una caña en una terraza empieza a ser un motivo de peso. A ver, si quieres viajar a España en avión tendrás que cumplimentar el formulario de control sanitario, del cual te dejo un enlace en la descripción. Una vez lo rellenas y lo firmas, recibas un código QR asociado a tu viaje, que debes guardar en tu teléfono móvil o imprimir para poder pasar el control sanitario en el aeropuerto. El gobierno español te va a exigir a la entrada del territorio español por vía aérea, marítima o terrestre desde este martes 30 de marzo una PDIA. ¿Qué es una PDIA? La PDIA es una prueba diagnóstica de infección activa, que puede ser PCR, TMA u otra prueba basada en técnicas moleculares equivalentes. Esta prueba debe ser realizada menos de 72 horas antes de la llegada y el resultado debe ser negativo. Y aquí aclaro dudas, porque hay gente que piensa que son 72 horas desde que recibes los resultados y no. En los resultados se fija la fecha y la hora de la realización del test, y a partir de ahí hay que contar 72 horas. Si no hay una hora precisa, se deberá viajar dentro de los 2 días siguientes a la fecha de la realización de la prueba. Pregunta número 2. ¿Puedo usar la misma PCR para ir a España y luego para volver? A ver, que quede claro, la PCR no es un billete de autobús ni un boleto de la feria que se usa una vez y luego ya no sirve. La PCR es un examen médico que tiene una validez de 72 horas. Y si tú en 72 horas quieres ir y volver a España 15 veces, eres libre de hacerlo. Ahora bien, una vez las 72 horas han pasado, esa prueba ya no vale. Esta prueba no se aplica a todo el mundo. Los niños de menos de 6 años no se ven afectados por esta medida. Se aplica a los viajeros sea cual sea su nacionalidad y su motivo para entrar en España procedentes de un país clasificado de riesgo. Esto es que registren una incidencia igual o superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y como todos sabemos, en Francia últimamente estamos batiendo récords, así que entramos en el grupo de riesgo del tirón. Pregunta número 3. ¿Qué pasa si no tengo PCR? Se prevé una sanción financiera disuasoria si no se presenta una prueba PCR negativa a la llegada. En este texto no se especifica cuánto es la multa, pero si entramos en detalles dice que depende de la gravedad de la situación se puede considerar una falta leve o grave. Si es leve puede haber una sanción de hasta 3.000 euros y si es grave desde 3.000 hasta 60.000 euros. El documento en el que conste el resultado de la prueba debe estar redactado en español, francés, alemán o inglés. Tampoco hay que respetar ningún tipo de cuarentena al llegar a España. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las nuevas normas de protección sanitaria en España? Bueno, esta pregunta nadie la hace realmente, pero creo que deberías saber la respuesta. El uso de la mascarilla es obligatorio para todas las personas de más de 6 años en el transporte público, cualquier lugar en el que se recibe público o cualquier lugar o situación en la que no se pueda garantizar 1,5 metros de distancia entre dos personas, incluyendo las playas. El uso de mascarilla es obligatorio en los vehículos si los pasajeros no residen en el mismo hogar. Pregunta número 5. ¿Cómo hago la PCR gratis? En Francia, para hacerse una PCR basta con llamar al laboratorio para pedir cita. Las PCR están subvencionadas por la Seguridad Social y por lo tanto son gratuitas presentando la Carte Vital. Ahora bien, ¿qué pasa si no tienes Carte Vital? Pues que no pasa nada. También puedes hacerte la PCR de forma completamente gratuita en Francia. Pero Sergio, yo no soy europeo, ¿también puedo? Pues claro que puedes. No te preocupes, solo tienes que seguir estos pasos. Paso número 1. Suscríbete a mi canal. Paso número 2. Entra en caduce.com y sigue los pasos. Clicas en pedir una cita y luego pones tu código postal y a cuántos kilómetros a la redonda puedes desplazarte. Luego te preguntan si quieres la cita en más de 2 semanas o no. En la pantalla siguiente te dicen cuántos laboratorios colaboran con esta página y en la siguiente te piden el motivo de la cita. Seleccionas el que pone cojo un transporte para el cual se necesita un test y seleccionas el destino. Luego te preguntan si estás vacunado y si tienes síntomas. Y al final llegas a una leyenda donde te dice lo rápido que puedes tener la cita. El icono verde tiene hueco en menos de 48 horas. El amarillo en más de 2 días. Si es azul puedes ir directamente sin pedir cita y si es rojo no tiene hueco. Cuando hagas clic en seleccionar la cita, selecciona la que más te convenga y le das a continuar. Aquí no me voy a explayar mucho. Pones tus datos y donde pone número de seguridad social haces clic en la casilla otra nacionalidad o no afiliado. Responde a las preguntas de más abajo y envía la solicitud. Lo próximo puedes imaginarlo. Recibirás un email con la confirmación de la cita y podrás ir al laboratorio a hacerte la PCR a coste cero. Pregunta número 6. ¿Puedo hacerme una PCR gratis en España? No.
pero casi. En España el PCR vale entre 80 y 180 euros según el laboratorio y puede llegar a costar hasta 300 euros en función de la prisa que tengas por tener los resultados. Sin embargo, los PCR hechos en Europa están reembolsados en Francia completamente hasta el precio de 60 euros. El resto corre por tu cuenta. Al llegar a Francia debes enviar el formulario S3125 titulado Soins reçus à l'étranger. ¡Qué pedazo de francés tengo! Si quieres saber cómo aprendí francés en 2 meses, dale aquí arriba. Ese formulario lo envías a la CPAM acompañado de la factura del test y recibirás el reembolso de tu cuenta bancaria. Pregunta número 6. ¿Qué necesito para volver a Francia? Pues lógicamente un test PCR negativo de menos de 72 horas escrito obligatoriamente en francés o inglés, pero además tienes que hacer una declaración jurada en la que dices que no tienes síntomas, que no has estado con alguien positivo y que aceptas que se te haga posiblemente una prueba PCR al llegar a Francia. Espero que te haya gustado, compartid esta información con todas las personas que puedan necesitarla y nos vemos en el próximo vídeo.